Bueno, dice así la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, versículo 1. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía está así firme en el Señor amado. Ruego a Evodia y a Síntique que sean un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás, colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de vida. Número 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y si vivisteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz guardará vuestros corazones. Wow. Aquí nos habla claramente de lo importante de nosotros estar firmes, de mantener una firmeza. Y yo te preguntaría, ¿qué significa mantenerte firme? ¿Cómo aplicaría esto en tu vida diariamente, el mantenerte firme? La palabra de Dios dice que el que crea que está firme, mire que no caiga. Es importante, más en estos últimos tiempos, estar firme, mantener la firmeza. Y el diccionario describe firmeza como inconmovible, ser constante. Que no nos dejemos llevar por ideas, que no nos dejemos llevar como el viento, de no volver atrás. Mantenernos firmes, que no cedamos, que no nos movamos, que no vacilemos, que no seamos llevados como el viento, que no seamos, que estemos aquí, mañana en otro lugar, que seamos de una mente firme, que seamos estables, que seamos fuertes. Eso es estar firme. Y cuando yo hablo de firmeza me viene a la idea, a la imagen de un soldado. Un soldado que representa a la nación, un soldado que se somete a un entrenamiento especial para ser soldado, que aprende defensa personal, aprende manejos del alma, aprende ejercicios, aprende todo el entrenamiento posible. Y cuando los soldados se someten a esa disciplina, a una buena disciplina, ¿qué ellos hacen? Se levantan temprano, hacen ejercicio, llevan una dieta especial, un horario de trabajo, llevan una serie de responsabilidades que tienen que cumplir diariamente. Y el resultado de todo esto que ellos hacen es que se convierte en un buen soldado. Se gana un buen honor ante la sociedad, ante el gobierno, ante la nación. Y esto lo logran con disciplina. En este proceso de entrenamiento, de disciplina, estos soldados tienen la encomienda de respetar 200% la autoridad. Ya, respeta la autoridad. Y nosotros somos soldados de Jesús. Soldados para seguirles, soldados para hacer su voluntad. Entonces, los soldados tienen 4 tipos de entrenamiento, que es la disciplina, la autoridad, el entrenamiento y la propiedad. Esto se convierte en una parte muy integral para ellos, para su vida, y el hacer esto. Entonces, cuando lo hablamos como el punto de vista cristiano, podemos asociar, podemos ver cómo sí se parecen estos conceptos en la vida espiritual. O somos soldados de Cristo, debemos entender que ahora somos de su propiedad, que no nos gobernamos solos. Como somos soldados de Cristo, debemos reconocer que hay un entrenamiento a través de la palabra, a través de la doctrina, a través de respetar nuestras autoridades en la iglesia, nuestro Padre espiritual. Como soldados de Cristo,
tenemos que entender que cada día tenemos que doctrinarnos, que tenemos que estudiar la palabra. Como soldados de Cristo tenemos que reconocer la importancia de tener disciplina en cada uno de nosotros. Como soldados de Cristo debemos respetar la autoridad. Como soldados de Cristo tenemos que estar firmes, como hacen estos soldados que del mundo, estos soldados naturales de la humanidad. Porque la palabra firme en realidad lo que significa sometimiento, estar dispuesto a someterse a la autoridad. Esto es estar firme. Y como cristianos todos nosotros estamos llamados a tener una buena disposición para permanecer. Oye, permanecer en el lugar donde Dios nos ha puesto sin movernos. Esto es estar firme. No movernos cuando nosotros queramos, cuando nos sintamos mal, cuando nos sintamos tristes, no. Mantenernos firmes no importa qué. Porque somos hijos de Dios. Mantenernos en ese lugar especial que Dios nos ha puesto como sus hijos. Pero la firmeza se logra, hermanos, a través de un proceso espiritual. Primero llegamos a ser discípulos de Jesús. Le seguimos, como dice él, vení en pos de mí, lleva tu cruz y sígueme. Como soldados de Jesús tenemos un propósito. Luego servimos en el pueblo, servimos en la congregación. Pero aquí lo más importante es que estemos firmes. Que estemos firmes. Y este es el entrenamiento de vida que tenemos cada día. Hay un entrenamiento de vida. Y para seguir en este entrenamiento de vida tenemos que mantener una lista de virtudes. Por ejemplo, el apóstol Pablo aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esta es una de las virtudes, regocijarnos, gozarnos en Dios, en las pruebas, las tribulaciones. Y después dice: vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, ser gentiles. Por nada estemos afanosos, sino que vamos a la presencia de Dios que nos escucha. Oremos y clamemos y dejemos esa preocupación y eso que está pasando ahí en la presencia de Dios. Estas son virtudes necesarias para nosotros aplicar cada día el carácter de Dios en nuestras vidas. El carácter de un verdadero soldado de Cristo. De un verdadero soldado, enriqueciendo nuestra vida espiritual. La vida espiritual que Dios nos ha dado es muy importante, pero esto se logra a través de la disciplina. Y esta disciplina depende de cada uno de nosotros. Depende del valor que le demos a esta verdadera escritura. La palabra de Dios dice en Santiago 1:25, mira más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién? El que sigue y el que persevera en la palabra, no el que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás. Este es el llamado de Dios a nuestra vida, perseverar. Yo te invito a que hoy medites profundamente en esta virtud escrita aquí por el apóstol Pablo, de que son virtudes esenciales para nosotros seguir adelante y aplicar en nuestra vida cotidiana. El de ser constante en la oración, como dice la palabra. Y cada día tenemos que trabajar con ella. Cada día tenemos que trabajar con nuestra disciplina. Cada día tenemos que ser como esos soldados que tienen disciplina, que tienen carácter, que se mantienen firmes, que son obedientes. Es como con nuestra salud física. Una persona que quiere tener una buena salud física tiene que someterse a disciplinas, ¿verdad que sí? Como dietas, ejercicios. Mantenerse ahí día tras día. Entonces, si tenemos disciplina en una cosa, vamos a tratar de poner esta disciplina en más aspectos espirituales de nuestras vidas. Si queremos tener disciplina para las finanzas, entonces también necesitamos tener
un hábito de ahorrar, un hábito de hacer las cosas, un hábito de nosotros hacer cosas diferentes. Ya sea escribirlo, ya sea estar atento a lo que estamos gastando. Pero esto se requiere un hábito. Así mismo es con nuestra relación espiritual. Así mismo es como nosotros, como soldados de Jesús. Tenemos que cada día meditar en su palabra. Tenemos cada día que buscar de Él. Tenemos cada día que aprender de Él. Tenemos cada día que someternos a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Como soldados de Dios estamos llamados a tener esta disciplina y a tener estas virtudes que menciona el apóstol Pablo en Santiago capítulo 4. Estamos llamados a respetar la voluntad de Dios. Estamos llamados a respetar su mandamiento, su autoridad, a respetar su poder, su sangre preciosa, respetar su palabra. Quedarnos y que nada nos mueva. No te muevas. Si Dios no te ha movido de un lugar, no te muevas. Poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. ¿En qué lugar pones a Dios? En tu vida, ¿en qué lugar? Pero cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos este conocimiento, entonces nos mantenemos firmes, nos quedamos en el lugar hasta que Dios quiera, no nos movemos, nos regocijamos en el Señor en todo momento, como dice la palabra, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Nos alegramos. Y regocijarnos es eso, mostrar alegría en todo momento. Regocijaos, estar gozoso. Y esto es para todos, no es para algunos y otros no. La palabra lo dice, que tenemos que estar alegres en Cristo, que debemos estar firmes en Él. Porque por Él fuimos lavados, por Él fuimos comprados, por Él fuimos perdonados, por Él fuimos aceptados, por Él fuimos purificados, por Él hemos sido santificados. Él nos lo ha dado todo. Dios nos lo ha dado todo. Como dice aquí en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, como repitiendo, ¿entiende? Regocijaos. Porque en Dios tenemos esperanza. En Dios tenemos paz. ¿Te sientes que estás firme? Quiero preguntarte, ¿sientes que estás firme? ¿O te has movido del lugar donde Dios te ha puesto? Es importante que entendamos, hermanos, que para mantenernos firmes en el Señor, tenemos que mantener viva la llama de ese primer amor. Para permanecer firme en Dios, que es nuestra principal fuente de vida, nuestra principal fuente que nos da fuerza en todo momento. Es mantenernos cerca de su amor, ese amor de Dios que en cualquier clase de relación hay que cultivarla. Pero el propósito de Dios para cada uno de nosotros es esa, que nos mantengamos firmes. Y el destino de Dios se va a cumplir en cada uno de nosotros, no importa qué. No importa qué. Dios quiere que, como dice la palabra en 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esta es la parte, mantenernos firmes para luego nosotros enseñar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Reconociendo que todos nosotros tenemos un destino profético. Que cada uno de nosotros tenemos un tiempo nuevo en el Señor. Y que Él se manifiesta en diferentes maneras en nuestras vidas. Cuando yo hablo de destino, esto se refiere a un plan, a un propósito original de Dios para nuestra vida. Porque Él es el arquitecto de nuestras vidas. Cuando digo profético, destino profético, un plan. Y profético es algo que está por venir de parte de Dios para nuestra vida. Algo que Dios va a cumplir, ese destino, ese propósito original de Dios para nosotros como seres humanos. Tu destino profético es lo que Dios estableció desde el principio que suceda en tu vida. La palabra de Dios dice en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones.
antes que naciera, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Hay un destino profético, hay un destino de Dios, hay un plan que fue marcado para ti antes que naciera, aún desde antes que el mundo fuera. Tu destino profético fue marcado por Dios. Tu destino tiene un carácter divino. Tu destino tiene un propósito eterno. Tu destino es inquebrantable e indestructible. Tu destino tiene un final feliz. Dios marcó tu destino desde antes que nacieras a este mundo. Pero muchas veces la vida desvía a las personas. Muchas veces la vida nos desvía del destino profético marcado por Dios. Pero Dios te traerá de nuevo a tu destino profético. Por eso es importante mantenernos firmes. Hay 3 preguntas existenciales que cada persona debe tener claras en su vida. Y esto es para desarrollar su potencial. Esto es para alcanzar su destino. La número 1 es ¿por qué estoy en la tierra? La número 2, ¿para qué estoy en la tierra? Y la número 3, ¿para dónde voy? Y la respuesta de estas preguntas realmente la podemos encontrar en Dios. Cuando tú y yo sabemos por qué, para qué estamos en la tierra, podemos saber para dónde ir, para dónde vamos a ir. De lo contrario, vamos a vivir una vida vacía, una vida sin rumbo, una vida sin propósito. Y nunca vamos a poder sentirnos completamente realizados. Nunca nos vamos a sentir verdaderamente felices. ¿Por qué? Porque la verdadera felicidad encontramos cuando encontramos nuestro propósito en Dios. Cuando descubrimos, aceptamos y asumimos que hay un propósito de Dios. Esa intención original para la cual Dios te creó, ese es el propósito. Y es muy importante descubrir ese propósito. ¿Por qué? Porque tu propósito es tu razón de ser. Tu propósito es tu naturaleza. Tu propósito es esa esencia, ese destino a lo cual Dios te creó y fuiste creado. Tu propósito, hermano, es el mayor tesoro. Tu propósito es lo que proporciona valor a tu vida, dirección a tu vida. Si no sabes tu propósito, es como, ¿para qué naciste? Te diría. O cuando conoces tu propósito y no lo cumples, es como fracasar en la vida. Solamente vamos a tener éxito en esta vida cuando nosotros cumplimos ese propósito por el cual Dios nos mandó a esta tierra. Pero para cumplir ese propósito tenemos que estar firmes. Tenemos que mantenernos gozosos en medio de las tempestades, en medio de las tribulaciones. Cuando tú y yo cumplimos y conocemos nuestro propósito, vamos a estar más cerca de Dios. Cuando nosotros cumplimos ese propósito, somos más felices porque estamos en el plan divino de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a conocer ese propósito? Primero, conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Porque nadie existe por Él mismo, ni por casualidad. No estamos en esta tierra por casualidad, ni tampoco venimos del mono, como dicen por ahí. Tú y yo somos el resultado de una mente maestra. Tú y yo somos el resultado de un plan eterno. Esa obra perfecta del Dios creador y sustentador del universo. Él es el único que nos puede revelar quién somos. En Él es la única manera de saber quiénes somos. Tú y yo no podemos conocernos a nosotros mismos. No. Tú y yo solo no podemos saber quiénes somos si antes no conocemos a nuestro Creador. Tú y yo solo podemos llegar a conocer a Dios a través de una relación íntima con Él. Una relación íntima y personal. ¿Cómo podemos descubrir nuestro propósito? Número 1, conociendo a Dios. Número 2, sirviendo con excelencia. Sirviendo con excelencia, dar lo mejor de nosotros, buscar lo que nos apasiona hacer en el templo o con los demás y hacerlo. Descubriendo nuestros dones, nuestros talentos, consagrando nuestra vida a Dios, disponernos para Dios. Porque la peor tragedia que le puede pasar a un ser humano es no vivir en su propósito. Cuando tú y yo encontramos nuestros propósitos en Dios, encontramos nuestra verdadera razón y forma de vivir. Porque el propósito y el llamado de Dios, ¿sabe qué hacen? Cambia nuestra vida por completa.
Por eso fue que el salmista dijo en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y el mismo Jesús inclusive dijo, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Ellos encontraron su propósito y su llamado en Dios. Y tú y yo, que estamos aquí, que escuchamos esta palabra, tenemos un propósito. Tú tienes un propósito. Tú tienes un llamado de parte de Dios. Y no importa lo que hagas, no importa cuánto hagas. Si tú y yo no hacemos lo que por lo cual fuimos creados y llamados por Dios, entonces perdemos nuestro tiempo en la tierra. Hay un llamado de Dios para tu vida. Hay un llamado. Dios te llama hoy. Dios te invita hoy a que vivas en tu propósito, en tu potencial, en tu pasión, en la voluntad de Dios, en esos dones, en esos talentos que tienes delante del Señor. ¿Y cómo lo vas a lograr? Deleitándote en Él. ¿Cómo lo vas a lograr? Manteniéndote firme en el Señor cada día, deleitándote en su presencia. Y como dice en el versículo 4 de Filipenses, recordar lo que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Gózate. Dile a Dios que te dé ese gozo de la salvación, ese gozo en su presencia. Y no olvides siempre vivir en Dios y para Él. No dejarte llevar por los fuertes vientos que a veces atacan. Mantenerte firme en tus pensamientos, que Dios va a hacer la obra en ti y que te va a ayudar a vivir en ese propósito y ese llamado por el cual estás en la tierra. Dios te bendiga.